Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Ramírez y hoy te voy a enseñar cuáles son los tres tipos de variables que existen en JavaScript. Además, por si no lo sabes, te voy a explicar un poco qué son las variables, cómo funcionan y vamos a estar viendo un poquito de eso en este video, así que comencemos. Primero que nada, ¿qué es una variable? Podemos pensar en una variable como una cajita virtual en la que podemos almacenar cualquier dato. Este dato puede ser un número, un texto, puede ser una función, puede ser un objeto, muchas cosas diferentes que después vamos a ver más en profundidad, pero por ahora pensemos en una variable como una pequeña cajita donde almacenamos información. Para usar una variable necesitamos hacer unas cuantas cosas. Lo primero, declararla. Para declarar una variable, lo único que tenemos que hacer es escribir su nombre, después de una palabra clave que vamos a ver ahora. Si quiero crear una variable llamada x, escribo la letra x y antes de ella voy a escribir la palabra clave var. Esta palabra clave lo que nos va a decir es que esta x es una variable. Lo segundo que tenemos que hacer es inicializar nuestra variable. ¿Qué es inicializar? Es después de que ya dijimos que esa variable existe, tenemos que darle algún dato para que guarde, porque si no es una caja vacía, no tiene absolutamente nada. Así que le vamos a asignar un dato usando el símbolo igual. Es decir, escribiremos x es igual a 5, por ejemplo. Acá estamos inicializando nuestra variable x en el valor 5. También lo más usual es declarar e inicializar una variable al mismo tiempo. Por ejemplo, si quitamos esto por acá, dejamos declarar e inicializar y escribimos, en vez de primero var y después darle el valor, escribimos var x es igual a 5. Acá estaríamos haciendo exactamente lo mismo, con la diferencia que lo estamos haciendo en una sola línea de código. Ahora podemos usar esta variable para realizar operaciones, para mostrarla al usuario y hacer muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, si yo ahora escribo console.log y entre paréntesis escribo el nombre x, podemos guardar este archivo. Acabo de crear un archivo HTML que importa nuestro archivo JavaScript para poder abrirlo en nuestro navegador. Lo que haremos ahora será abrir nuestro Google Chrome e ir a la ruta donde está este archivo. Aquí no vemos nada, pero si abrimos nuestra consola de desarrollador con Control Shift I, vemos consola y aquí dice 5. Y aquí nos dice la línea del código, la parte del código de donde vino esta línea de la consola, que es index línea 8. Si vamos a nuestro index, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la línea 8 escribimos nuestro console log. Excelente, entonces nuestra variable está correctamente funcionando. Si por ejemplo ahora yo quiero que esta variable ya no diga el número 5, sino que ahora tenga un texto, por ejemplo, hola mundo, guardo, recargo y ahora dice hola mundo. Entonces vemos que funciona perfectamente. Esto que acabo de hacer es cambiar el valor de la variable. Eso se puede hacer perfectamente en JavaScript. Una de las cosas más interesantes de las variables es el hoisting o elevación. Lo que hace el hoisting es que todas las declaraciones de las variables las va a subir a la parte de arriba de nuestro código o la parte de arriba del bloque de código donde está declarada esa variable. Hagamos un ejemplo. Si yo ahora mismo cambio este console log x por un console log de una variable y que no he creado, vamos al navegador, recargo y me dice un error. Dice y no está definida. Esta variable y no existe porque no la he declarado. Pero ¿qué pasa si ahora yo la declaro después de haber escrito el console.log? Var igual var y. Acá estoy declarando la variable y después de haberla mostrado en pantalla. Se supone que si no existiera el hoisting, esta variable debería arrojar el mismo error. Recargamos y dice indefinido. La diferencia es grande. A pesar de que no dice un error, dice que la variable sí existe, solo que está indefinida. ¿Qué implica esto? Que nuestra variable y, nuestra declaración de la variable, no está aquí en esta parte del código donde la escribimos nosotros, sino que el navegador, cuando va a ejecutar este código, la sube hacia la parte de arriba. ¿Qué pasa ahora? A pesar de que las declaraciones de las variables se suben a la parte de arriba del código, las inicializaciones no se suben. Nuestra variable va a existir en el código en cualquier momento en el que la busquemos, pero no siempre va a tener un valor. Como vimos ahora, la variable decía indefinido. Si ahora yo inicializo esta variable en el valor adiós mundo, voy a nuestro navegador, recargo y dice indefinido. ¿Por qué? Porque la variable, la declaración de la variable se sube arriba,
pero la inicialización no. Ahora, otra cosa súper importante a tener en cuenta con las variables es su ámbito. ¿Qué es el ámbito o el scope de una variable? El ámbito de una variable es el lugar donde la podemos encontrar. El ámbito de una variable puede ser global o local. Una variable que es global la podremos encontrar en toda nuestra aplicación, en toda nuestra página web. Y en cambio, una variable local solamente lo vamos a poder encontrar dentro de un bloque de código específico. Un bloque de código es cualquier cosa que esté entre corchetes. Por ejemplo, lo veremos luego en las sentencias if. Todo lo que hay dentro de los corchetes del if es un bloque de código. Saber lo que es el ámbito de una variable es fundamental para entender las diferencias entre los tres tipos de variables que veremos a continuación. Pero antes de ver los tipos de variables, vamos a hablar acerca de los nombres de las variables. Lo primero que debes saber sobre los nombres de las variables es que solo pueden empezar con una letra, un guión bajo o un signo de dólar. Las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas, a pesar de que utilizamos las mayúsculas y las minúsculas para cosas diferentes. Eso lo veremos luego. Por ejemplo, acá tenemos unas variables que tienen nombres válidos como estos que empiezan con guión bajo y signo de dólar. Es decir, elefante, guión bajo elefante, dólar elefante. Todas estas variables son válidas. En cambio, estas variables que empiezan con un número, con un guión, con un signo de exclamación, no son válidas. La segunda restricción de nombres es que no pueden contener ni espacios ni guiones, pero sí pueden tener números con tal no sea el primer carácter. Por ejemplo, esta variable es válida porque tiene números en un lugar que no es el primer carácter. Y por otra parte, estas dos variables dan error porque tienen guiones y tienen espacios. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo tercero que debes saber acerca de las variables es que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, estas dos variables, perro con minúscula y perro con mayúscula. Las dos tienen valores diferentes y las vamos a loguear a la consola. Veamos qué sucede. Recargamos la página y dice wow, doble wow. Ven, no dice lo mismo. Si no distinguiera entre mayúsculas y minúsculas, ambos valores serían el mismo. Pero en este caso sí, son diferentes. Por último, en JavaScript utilizamos la convención camel case para nombrar variables. Generalmente, a veces dependiendo del equipo pueden utilizar otra, pero generalmente usamos camel case. ¿Qué significa camel case? Que el nombre de la variable va a aparecer la joroba de un camello. Si nuestra variable tiene varias palabras, vamos primero a pegar todas esas palabras porque no pueden tener espacios, y la primera letra de cada palabra que no sea la primera va a empezar en mayúscula. Por ejemplo, la variable mi lindo gatito tiene la L y la G mayúsculas porque empiezan palabras nuevas. Sin embargo, la M está minúscula. ¿Por qué? Porque la M mayúscula la utilizaríamos en casos puntuales. Ahora vamos con los tipos de variables. En JavaScript tenemos tres tipos de variables. Variables var, variables let y variables const. Las últimas dos fueron introducidas en una actualización relativamente nueva de JavaScript que generalmente se le conoce como ECMAScript 6 o S6. Y lo que hacen estos dos tipos de variables es modificar un poco el funcionamiento de las variables como tal. Empecemos diferenciando el ámbito de estas tres variables. Por defecto, una variable declarada con var en un código que está fuera de una función es una variable global. Es decir, que podemos acceder a esta variable, mi variable global, a través de cualquier función, método, de cualquier cosa que tengamos en nuestra página o aplicación. A diferencia de let y const, cuyo ámbito siempre, independientemente de dónde lo ejecutemos, su ámbito siempre va a estar en el bloque en el que fue ejecutado. El segundo aspecto que vamos a tener en cuenta para comparar estos tipos de variables es la redeclaración y la actualización. Si yo declaro una variable foo y la inicializo en el valor 5 con var, yo puedo volver a redeclarar esta variable. Es decir, yo puedo volver a escribir en otra parte de mi código var foo igual a 8, por ejemplo, y no va a pasar nada. Es decir, que las variables con var se pueden redeclarar. Y por otra parte también puedo, como vimos antes, puedo cambiar el valor de esta variable simplemente escribiendo el nombre de la variable igual a 80, por ejemplo. Y este código se va a ejecutar sin ningún problema. Ahora, si yo cambio este var por un let, aquí sucede algo diferente. Cuando yo declaro una variable con let, no la puedo volver a redeclarar después. Es decir, que esta línea de código va a arrojar un error. Sin embargo, una variable declarada con let sí podemos actualizarla, sí podemos cambiar su valor, a pesar de que no la podemos redeclarar. Si cambiamos este let por un const, sucede algo más allá, que los const no solamente que no se pueden redeclarar, sino que tampoco se pueden actualizar. Es decir, el valor de una variable declarada con const
va a ser el mismo desde que se declara hasta que termina tu aplicación. Por lo tanto, es una constante, por eso su nombre es const. Lo siguiente que tendremos en cuenta es el hoisting y la inicialización. Como vimos antes, el hoisting es cuando el código sube las declaraciones de tus variables y la inicialización es cuando le damos un valor. Por ejemplo, ya habíamos visto con este caso que si nosotros vamos acá, recargamos, nos da el valor indefinido, es decir, la variable está declarada y tiene un valor de indefinido, está inicializada en indefinido. Si nosotros cambiamos este var por un let, guardamos y regresamos, recargamos, nos dice error de referencia, no puede acceder a hoisted var antes de la inicialización. Es decir, que nuestra variable está declarada, pero no está inicializada ni siquiera en indefinido. Y si lo hacemos con const, sucede algo peor todavía, que le falta inicializador en la declaración del const. ¿Por qué sucede esto? Porque al ser constantes, valga la redundancia, las variables declaradas con const, tenemos que inicializarlas al momento de la declaración. Es decir, que a esto tengo que añadirle un valor, por ejemplo 5, para que pueda funcionar. Voy y recargo y ahora me dice lo mismo que me decía con let, que no puede acceder a hoisted var antes de la inicialización. En resumen, las variables declaradas con var son inicializadas en indefinido. En cambio, las variables declaradas con let son declaradas pero no inicializadas. Y por último, las variables declaradas con const tienen, porque sí, que inicializarse al momento de la declaración. Muy bien, ya sabemos todo lo que tenemos que saber acerca de las variables. Y no solo eso, sabemos acerca de las variables var, let y const. Y sabemos cómo hacer para aplicarlas en el caso más útil. Dependiendo de lo que necesitemos, podemos usar var, let o const. Ahora lo único que falta hacer es operaciones para que esas variables se encajen unas con otras, hagamos funciones y podamos utilizarlas en nuestra página o aplicación web. Pero eso te lo voy a enseñar en otro video. Así que mientras tanto vamos a calmarnos. Puedes volver a ver el video para refrescar alguna de las dudas que tengas porque es un contenido bastante pesado para empezar. Así que tienes bastante tiempo para revisar esto antes de seguir al siguiente video. Mientras tanto, nos vemos. Adiós.